Muy buenas tardes para todos los presentes. Vamos a comenzar la clase correspondiente al 21 de septiembre, anotando lo que es fecha, objetivo. Se lo estoy anotando en este momento por el chat para que puedas tomar apunte. 21 de septiembre, objetivo, aplicar la propiedad de variable extensiva de la entalpía. Ustedes me dicen cuándo podemos continuar después de haber copiado el objetivo. Ya, profe. Ok, ya. Lo que estamos viendo es una parte de la que se llama termodinámica. La termodinámica se relaciona tanto con la física como con la química, es como una mezcla de las dos. El concepto de dinámica se relaciona con lo que es el movimiento y termo se relaciona con la energía térmica o cambios de temperatura de un cuerpo. Y acá dentro de esta unidad nosotros hablamos de las funciones de estado y existen diversas funciones de estado que tenemos que trabajar, que ya hemos trabajado algunas, como por ejemplo lo que trabajamos en la clase anterior, que era la energía interna. También está la entalpía, la entropía y la energía libre de Gibbs, que son variables de estado. Una variable de estado es una variable que depende solamente de los puntos finales y el punto inicial, no del camino para llegar del punto final al final, del inicial al final. Algunas variables de estado que son bastante conocidas desde básica, por ejemplo, la temperatura, la presión, el volumen, la energía. Tratemos de definirlas básicamente estas variables de estado que ustedes conocen de quinto, cuarto básico quizá o séptimo. Por ejemplo, la temperatura. ¿Qué es la temperatura para ustedes? La temperatura es una medida del calor. eh, no es lo mismo que calor. Calor es una energía. Existen diversas escalas de temperatura, pero la más importante es la escala Kelvin, donde se relaciona el movimiento de las partículas. ¿Qué tanto se mueven? La escala que se ocupa acá en Latinoamérica está la escala Celsius, que se relaciona con los puntos de fusión y ebullición del agua, 0 grados Celsius, 100 grados Celsius en condiciones normales. La presión. ¿Qué es la presión para ustedes? La presión se La relaciona. presión, la presión tiene que ver con el calor La presión tiene que ver con el calor. o con Eh, un aumento de temperatura. sí, tiene que ver con el aumento de temperatura. De hecho, a mayor temperatura, mayor presión. Eh, podemos decir que la presión se relaciona con las fuerzas que le estamos aplicando a un cuerpo en relación a un área. Podemos simular quizá algunas variables de estados básicas usando alguna simulación. PET, ¿cierto? Por ejemplo, podemos buscar PET y hay varios que son gratis, casi todas son gratis en realidad. Y podemos buscar algo de, en este caso, de presión y temperatura. Simulaciones. Podemos buscar acá, por ejemplo, temperatura, que fue lo que hablamos hace un rato atrás. ¿No sacan alguna, no? No. Si buscamos acá en general, balance de ecuaciones, estado de la materia,
Aquí ya podemos estar hablando, por ejemplo, de lo que es la temperatura y presión. Estoy compartiendo lo que estoy haciendo, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. A ver si puedo dejar la materia, por ejemplo, acá estamos hablando lo que es la temperatura. A mayor temperatura, por ejemplo, las partículas aumentan su energía cinética, la cual también la comentamos en la clase anterior, que se calculaba multiplicando la masa por la velocidad al cuadrado, y todo esto se divide en dos. La unidad de energía corresponde a Joule, es la más importante, pero sin embargo, había otras unidades de energía. Por ejemplo, la energía de la comida. ¿Cómo se llama la energía de la comida? Caloría. La energía que nos cobran la luz, energía eléctrica, kilowatt hora, etcétera. ¿Ya? Existen diversas unidades de energía. Entonces, a mayor temperatura, mayor energía cinética. Y la idea es relacionarlo con la presión. La presión se relaciona con las fuerzas. Acá quizá esta PET no puede servir. No, no la tomó. Sí, ahí. No, no la toma. Tendremos que buscar nuevamente atrás. Y esta la materia es la misma que vimos. Gases. Veamos ese de gases. Tenemos tres estados básicos de la materia: el sólido, el líquido y el gas. El estado gaseoso, el que se puede comprimir, más fácil. Es decir, puede disminuir su tamaño. En esta PET, por ejemplo, o simulación, podemos alargar el volumen, podemos acortar volumen, ¿ya? Le podemos introducir algunas moléculas de aire. ¿Qué va a ocurrir con la energía cinética de estas moléculas si le aumentamos la temperatura? La energía cinética se aumenta, es decir, se tendrían que mover más rápido. La energía se mide en un termómetro, la escala más importante es la escala Kelvin, la escala oficial. La presión se mide en un barómetro, la unidad más importante en este caso es la atmósfera. En el caso que aumente el volumen, ¿qué es lo que ocurre con la presión? ¿Aumenta o disminuye al aumentar el volumen? Ahí está al comienzo. ¿Aumenta? Disminuye. Fíjate que ahora es 17 y antes la presión, ¿cuánto era? 51. 51. Aumenta el tamaño, aumenta el volumen, la presión tiene que disminuir. O sea, son inversamente proporcional. Si le damos más temperatura, o sea, le estamos dando calor, por ende también va a aumentar la temperatura, que la temperatura es una medida del calor. Se mueven más las partículas, es decir, aumenta su energía cinética, y al aumentar la energía cinética también aumenta el choque entre estas partículas. Tanto que la presión es que en este caso salió la tapa. Por ejemplo, si fuera una olla, en el momento que se está calentando el agua que está dentro de la olla, y hay un momento que la tapa de la olla sube. Ese sube porque aumentó demasiado la presión. Ya no se aguanta la presión, por lo tanto, en sí las moléculas que están al interior, principalmente las moléculas gaseosas, van a tender a destapar la olla. Entonces, tenemos algunas variables de estado que ustedes vieron en quinto básico, sobre todo, como la temperatura, la presión, el volumen. ¿Qué era el volumen? El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Por ejemplo, ¿qué ocupa mayor volumen? ¿El celular o la llave? ¿Qué es lo que ocupa mayor volumen? El celular. Perfecto. ¿Y cuál es la unidad de volumen? ¿En qué se puede medir el volumen? En litro, otra unidad alternativa, el mililitro, centímetro cúbico, o también el metro cúbico. ¿Ya? La clase pasada estuvimos hablando un poco en la misma diapositiva, no es necesario que lo vuelva a copiar, es lo mismo, de los estados
de la termodinámica, que son tres: el sistema abierto, el sistema cerrado y el sistema aislado. El sistema abierto intercambia tanto masa como energía. Por ejemplo, si estamos calentando agua en una olla, sería la olla destapada. Es decir, hay cambio de energía, el agua se está calentando porque está encendida en la cocina, y también hay un cambio de masa porque la olla está destapada y se comienzan a evaporar algunas partículas de agua. Por lo tanto, la masa tiene que ir bajando. ¿Cuál es la diferencia entre lo que era la evaporación y el punto de ebullición? Que no es lo mismo. La evaporación es un cambio de estado físico, de estado líquido a gas. En cambio, el punto de ebullición es cuando se iguala a la presión atmosférica. Y para igualar la presión atmosférica va a depender más que todo la presión que tengamos, porque en todos lados no tenemos la misma presión. ¿Dónde hay mayor presión? ¿En el mar? O sea, por ejemplo, en Constitución, o en Vilches, que está hacia arriba en la cordillera. ¿Dónde va a haber mayor presión? En Vilche. ¿En Vilches? No, no. Piensa que esto es una masa de aire, esta distancia. Y ese aire ejerce una presión de una atmósfera. Pero si tú te vas arriba, a Vilche, el aire es menor, la distancia a donde termina la atmósfera es menor. Por lo tanto, la presión atmosférica va a ser menor. Y el punto de ebullición es cuando se iguala a la presión atmosférica. Por lo tanto, el punto de ebullición del agua en Vilche es menor. Por lo tanto, el agua ebulle más rápido, se calienta más rápido. Eso por un lado, ¿ya? Reforzando lo que es un sistema abierto. Es un sistema que intercambia masa e intercambia energía. Le pregunté algo básico entre la diferencia entre la evaporación y el punto de ebullición. No sé si tienen la noción de eso, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde se forma la mayor cantidad de nubes? En el mar, ya la explicación en el mar, porque lógicamente es más agua, eh, y lógicamente se evapora el agua principalmente en verano. Estas nubes por el viento se pueden mover, se pueden desplazar al valle, también se pueden desplazar a la cordillera o a diversas zonas, ya exceptuando generalmente los desiertos que no llueve. Y dependiendo de la altura, también hay un cambio de presión, hay una menor presión. Y si hay una menor presión, ¿qué ocurre con la temperatura generalmente? A menor presión, Menor temperatura. menor temperatura. Y también si hay una menor temperatura, lo más probable es que no llueva agua líquida, precipitación, sino que llueva nieve. Por eso es que en la cordillera generalmente cae nieve. Eh, bueno, la evaporación del agua de mar en el verano, ¿a cuánto se puede comenzar a evaporar el agua? O por ejemplo, cuando llueve, ve el agua que quedó en la poza de agua y después el agua no está el agua, es decir, el agua se evaporó. También puede ser que se filtró por debajo de la tierra, puede ser, pero gran parte se evapora del agua. Esa evaporación, ¿a qué temperatura ocurrió? A la temperatura del ¿Es aire. sobre el océano? No es sobre los 100, porque si hubieran sobre 100 grados Celsius, estaríamos todos muertos. No podríamos respirar por una temperatura tan excesiva. De hecho, cuando han habido 50, 60 grados en España, por ejemplo, eh, es un problema muy grave y han muerto muchos animales, incluso es muy probable que hayan muerto personas también, por una gran temperatura. Por lo tanto, si llegáramos a 100 grados Celsius, yo creo que gran parte de nosotros estaríamos muertos por el exceso de temperatura, a no ser que no salgamos de las casas y estuviéramos encerrados con aire acondicionado, pero si no, lógicamente, sería como estar en el desierto. Ya el desierto yo creo que llega a unos 60, 50, 60 puede ser, pero pensamos que estamos en el desierto y además tendríamos que estar como abrigados para llegar a 100. Lógicamente yo creo que no sobrevivimos, pero el agua se evapora y el agua no está llegando a 100 porque el punto de ebullición del agua es 100. Es decir, se evapora antes del agua, ¿ya?
Por lo tanto, ahí hablamos de lo que es la evaporación. La evaporación puede ocurrir a cualquier temperatura. Como una Da lo temperatura mismo ambiente. qué temperatura. Sí, el agua ya se está evaporando a temperatura ambiente. Parte del agua se está evaporando. Quizás es poca, pero se está evaporando. Pero el punto de ebullición es a 100 en condiciones normales. Por lo tanto, si tengo un litro de agua, puede que se evapore un poquito de agua, pero poco. Pero si estoy a 100 grados Celsius, se debiese evaporar todo el agua, no me debiese quedar agua. Entonces, nuevamente, el sistema abierto es una olla, un ejemplo, una olla que se está calentando el agua, tiene intercambio de energía y también intercambio de masa. Si hablamos del sistema cerrado, es el sistema que no intercambia masa, solamente energía. La misma olla le ponemos la tapa. El agua o parte del agua, al calentarla, lógicamente la cocina está encendida, se evapora, pero está dentro de la olla, no es que salga de la olla, por lo tanto la masa no intercambia. Y finalmente el sistema aislado no intercambia ni masa ni energía, solamente está aislado, no puede intercambiar nada. ¿Ya? En la clase pasada me acuerdo que propusimos un ejemplo, el cuerpo humano. ¿El cuerpo humano cómo se puede clasificar? ¿Abierto, cerrado o aislado? Aislado. Abierto, perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos que intercambiar tanto masa como energía. Energía, por ejemplo, si estamos haciendo deporte, sudamos. El momento de respirar también estamos intercambiando energía. El proceso de respiración también tiene que ver energía en cuanto a la biología, ¿cierto? Hay un gasto de energía. Lo que nosotros comemos energía, pero esa energía parte se mantiene o se puede traspasar y gran parte se disipa o la necesitamos nosotros para respirar, para pensar, para caminar. Y los otros seres vivos también necesitan energía. Quizás las plantas no caminan, pero sí lógicamente necesitan hacer fotosíntesis, necesitan hacer otros procesos básicos de la planta. Por lo tanto, también gastan energía. ¿Ya? La energía base, en realidad, si hablamos de los eslabones tróficos, productores, carnívoros, herbívoros, etcétera, es el sol, porque los productores la base ellos se alimentan a través de la fotosíntesis, haciendo su propio alimento, que es la glucosa, la cual es un monómero que se aglutina, ¿cierto? Me forma lo que es el almidón, que es el alimento en sí de los vegetales. Y nosotros somos omnívoros porque podemos comer tanto vegetales como carnes. Y de hecho tenemos que comer tanto carnes como vegetales, independiente que quizás alguno de ustedes es vegetariano, porque hay que comer de todo para obtener diversos nutrientes, ya sea proteínas, carbohidratos, lípidos incluso, porque son esenciales para nuestro cuerpo, para formar proteína, para formar las cosas esenciales para mantenernos bien. Y si alguien no come carne vegetariano, de una u otra manera tiene que comer suplementos, que al final también está comiendo carne en polvo. Una pregunta con relación a la clase anterior, ¿cuál sería la respuesta A, B, C o D o E? D. No es correcto, porque el D dice que no intercambia ni masa ni energía, y eso se está refiriendo al sistema aislado. Yo creo que la B. La B dice que intercambia solamente materia. Tampoco es correcto, porque el sistema cerrado solamente intercambia energía. Ejemplo, la olla con Yo la tapa A. calentándose. ¿Ya? Si tengo una olla calentándose con tapa, en la cocina está encendida, tiene intercambio de energía, pasa energía, independiente que esté cerrado. Entonces sería la C. Profe, la A. La C. El sistema cerrado solamente intercambia energía. El sistema abierto intercambia materia, también energía, y el sistema aislado no intercambia ninguno de los dos. ¿Ya? Por lo tanto, lo correcto acá era la letra C. Bueno, de la clase anterior también hablamos un poco de lo que son los sistemas termodinámicos, que tenemos tres tipos de sistemas, abierto, cerrado, aislado. Hablamos de las transformaciones de energía. Dentro de cierto proceso químico, podemos hablar que una reacción puede liberar energía o absorber energía. Si hablamos, por ejemplo, de la fotosíntesis, para que se produzca la fotosíntesis, ¿necesita energía o libera energía? ¿Qué cosa? Si ¿Necesita hablamos, energía? necesita energía.
Te repito, Kevin, la pregunta fue si hablamos de la fotosíntesis, ¿es un proceso que necesita energía o libera energía? Y la respuesta es necesita energía. ¿Qué tipo de energía necesita para que se pueda producir? Lumínica. Lumínica, perfecto, energía lumínica. Entonces hablamos que es un proceso endotérmico, porque los procesos endotérmicos son los procesos que requieren energía para que se puedan llevar a cabo. Si tengo hielo, ¿sí? Agua congelada, el agua congelada la quiero pasar a agua líquida. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hielo para derretirse, para fusionarse? Tiene que absorber calor. El hielo absorbe calor y se derrite. ¿Ya? Por lo tanto, ese proceso es un proceso endotérmico o exotérmico. Es un proceso endotérmico porque necesita absorber calor. ¿Ya? Porque pensemos el hielo, ¿a qué temperatura podría estar para que sea hielo? Bajas temperaturas. ¿Ya? Tírate un número. Es como tírate un paso, pero tírate un número. ¿A qué temperatura podría estar para que sea hielo? En 15 grados bajo cero. ¿Ya? Menos 15, perfecto. Si está a menos 15, hielo, perfecto. Entonces, eso que está a menos 15, ¿qué tiene que hacer? ¿Ganar calor o ceder calor para transformarse en agua? Agua líquida. Sigue siendo agua, pero cambia de estado. Tiene que ganar. Gana calor, absorbe calor. Por lo tanto, la fusión del hielo, o cuando se derrite el hielo, es un proceso endotérmico. ¿Ya? Si tengo agua líquida, y el agua líquida, ¿a qué temperatura podría estar para que sea agua líquida? ¿A 20? Perfecto. Puede estar sobre cero. Lógicamente, va a ser agua líquida. Pero si yo lo quiero congelar, ¿qué tiene que hacer para poder congelarse? ¿Ganar calor o perder calor? Perder calor. Perder Perder. calor. El concepto de ganar, perder en realidad no está muy bien empleado porque la primera ley de la termodinámica que estamos viendo de la clase anterior nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, no es que gane, no es que pierda, sino que se transmite desde el sistema hacia el entorno o desde el entorno al sistema. Recordando que el sistema es la parte que nos interesa estudiar y una parte que se separa por un límite real o imaginario para poder estudiar. Por ejemplo, si tenemos a una persona que tiene problemas estomacales, diarrea, o tiene problemas, vomita constantemente, el sistema que nos interesa estudiar, si fuera un cuerpo de médicos, ¿cierto? Sería el sistema digestivo de la persona. Entonces el sistema es el sistema digestivo de la persona. Eso sería un sistema. Ahora, si quisiéramos ver, por ejemplo, la contaminación del agua del río Claro, ¿cuál va a ser nuestro sistema? El río. El río. Y todo lo que rodea al río, que podrían ser factores que, porque está contaminado el río, sería el entorno. El entorno también se le puede llamar medio ambiente. ¿Ya? El entorno, por ejemplo, podría ser las personas que están ahí cerca del río, que puede ser que lo estén contaminando, pueden ser quizá la tierra, que puede traer contaminación quizá al pasar por el río, todo lo que esté rodeando el río es nuestro entorno. ¿Ya? El concepto de sergónica, acá nosotros hablamos en la clase anterior de lo que era la energía interna. La energía interna también se relaciona con lo que es la primera ley de la termodinámica, la conservación de la energía, y tiene dos variables. Una de ellas es el calor, el cual se representaba con la Q, y también el trabajo mecánico. Y en el caso del trabajo mecánico, cuando tanto el calor como el trabajo mecánico son desfavorables, hablamos de una reacción exergónica. Y cuando hablamos solamente que existe solamente flujo de calor, hablamos de exotérmica, que son parecidos, se relacionan. Y el concepto de endergónica y endotérmica también se relacionan, ¿ya? Se relaciona con perder energía, ¿ya? Endergónica se relaciona tanto que baja el trabajo y también baja el calor.
y endotérmica, que solamente está bajando el calor. Todo esto se está relacionando con lo que es la primera ley de la termodinámica. Esa también es una diapositiva que abordamos en la clase anterior, el calor. Palabra simple, ¿qué es el calor? Un Energía. aumento de temperatura. El aumento de temperatura se puede producir por un flujo de calor, sí, sí, pero temperatura y calor no es lo mismo. El calor es una energía, existen muchas energías, por ejemplo, lumínica, hidráulica, agua, eólica, viento, maremotriz, las olas de mar, la química, por ejemplo, de una reacción química, por ejemplo, una pila tiene energía química, energía sonora, el sonido, energía. La diferencia entre calor, energía calórica y energía térmica. O la diferencia entre calor y energía solar. ¿Existe diferencia entre calor y la energía solar? En cuanto al concepto, sí, porque por ejemplo el calor se puede producir por una ampolleta o una estufa. Y en cambio la energía solar exclusivamente viene del sol. Bueno, existen diversos tipos de energía y el calor es uno de los tantos tipos de energía. Energía, por ejemplo, alimenticia, también está la energía de los alimentos. Energía eléctrica, movimiento de los electrones. Energía nuclear, donde trabaja Homero Simpson. Empresas que se relacionan con procesos, en este caso, de fisión nuclear. ¿Ya? Y el calor es un tipo de energía. El calor solamente existe cuando hay un flujo. Es decir, cuando dos cuerpos están a diferentes temperaturas, el calor va a fluir del cuerpo que tiene más calor al cuerpo que tiene menos calor hasta llegar a un promedio. Si tengo una taza de café caliente, el café se va a enfriar hasta llegar a la temperatura ambiente. No es que, no es que se va a enfriar infinitamente, sino hasta cierto momento que ya llegó a una temperatura promedio con el aire. Esa diapositiva también la abordamos en la clase anterior sobre lo que era el trabajo mecánico. El trabajo mecánico, también la unidad es energía, es decir, joule, ¿ya? Y se relaciona con la fuerza aplicada y el desplazamiento de un cuerpo, ¿ya? En el caso que la fuerza y el desplazamiento sean en el mismo sentido y lógicamente en la misma dirección, van a ser positivos. En el caso que la fuerza y el desplazamiento sean en sentido contrario, va a ser negativo. Y en el caso que uno de los dos o los dos, ya sea la fuerza o el desplazamiento, sea nulo, cero, lógicamente el trabajo también va a ser nulo o cero, porque cualquier cosa multiplicada por cero te va a dar cero. ¿La fuerza? ¿En qué se mide la fuerza? ¿O en qué unidad tiene que estar la fuerza en este tipo de ejercicio? Newton. Perfecto. ¿Y el desplazamiento? Metros. Si no estuviera en metros, hay que pasarla a metros. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estoy azuquitando algo pesado, en este caso no es tan pesado, pero lo mantengo acá. ¿Estoy haciendo un trabajo? Sí. No. ¿Por qué no hago trabajo? Independiente que esté aplicando una fuerza. Porque no hay desplazamiento. El cuerpo está quieto. Y si no hay desplazamiento, el desplazamiento es cero. Por lo tanto, para sacar trabajo, tú tienes que multiplicar fuerza y desplazamiento. Es decir, tienes que multiplicar la fuerza, que no sé cuánto será, da lo mismo, y lo tienes que multiplicar por T0, que te va a dar cero. El instrumento para medir fuerza, por ejemplo, y hemos tenido en el laboratorio, y tenemos en el laboratorio, es un dinamómetro. ¿Ya? No lo confunda el concepto de una fuerza con el concepto de masa. Masa se mide en una balanza y la fuerza la puedo medir en un dinamómetro. ¿Ya? Ahora, si el cuerpo, por ejemplo, lo bajo, es decir, ¿cuál es la fuerza que está actuando sobre el cuerpo? ¿Qué fuerza actúa sobre el cuerpo? ¿Por qué el cuerpo cae si lo suelto? Gravedad. ¿Ya? Y esa fuerza, ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Está en la dirección vertical, Abajo. ¿cierto? Hacia abajo, sentido hacia abajo. Por lo tanto, si la fuerza va hacia abajo y yo lo estoy moviendo hacia arriba, es decir, el desplazamiento y la fuerza están en sentido contrario. Por lo tanto, en ese caso hablamos de un trabajo negativo. Hablamos también en la clase anterior del calor específico y acá nos demoramos harto rato porque hicimos ¿cómo se llama? Un experimento, y el experimento se alargó un poquito. El experimento consistió en calentar agua y aceite, ¿ya? Hay una pregunta de investigación, ¿ya?
La pregunta de investigación creo que está... Ahí está la pregunta de investigación. ¿Quién se logra incrementar la temperatura más rápido? ¿El agua o el aceite? Y ustedes fueron respondiendo según el conocimiento que ustedes tenían de la vida diaria, ¿cierto? Por ejemplo, la Gisley dijo que el aceite se calentaba más rápido y en el caso de Camila dijo que el agua se calentaba más rápido. Nosotros el procedimiento o el experimento que hicimos en dos pasos colocamos la misma cantidad de agua y aceite y los calentamos utilizando mecheros y fuimos midiendo la temperatura. ¿Ya? No tenemos el resultado acá anotado, pero ¿cuál fue el resultado? ¿Se recuerdan cuál era el resultado? ¿Cuál se calentó primero? ¿El aceite? ¿Cuál se calentaba más rápido, el aceite o el agua? El aceite. El aceite se calentaba más rápido y también se enfriaba más rápido. Es decir, tiene un bajo calor específico. El calor específico es qué cantidad de calor se necesita para calentar una muestra de 1 gramo en 1 grado Celsius. Y hay otro concepto que se tiende a confundir muchas veces, y lo tengo que preguntar en la siguiente prueba que corresponde al 12 del mes de octubre, que es la capacidad calorífica. La diferencia entre estos dos conceptos es que el calor específico se relaciona con la masa, es decir, la unidad gramos. Y en cambio, la capacidad calorífica se relaciona con la cantidad de moles, ¿ya? Y moles es una unidad de cantidad de sustancia. Yo puedo transformar de gramos a moles, o puedo transformar de moles a gramos. Ahí existe esa relación que yo puedo transformar. Pero los dos están apuntando, tanto el calor específico como la capacidad calorífica, qué cantidad de calor se requiere para incrementar en 1 grado Celsius la muestra de 1 gramo o 1 mol en el caso de la capacidad calorífica de cierta sustancia. Y todos los materiales tienen diversos calores específicos que están tabulados. El instrumento para sacar estos calores específicos o sacar la cantidad de calor que se requiere es un calorímetro. Un calorímetro es el instrumento para medir calor. ¿Cómo se llama el instrumento para medir temperatura? Termómetro. Termómetro. ¿Cómo se llama el instrumento para medir fuerza? Dinamómetro. ¿Cómo se llama el instrumento para medir presión? Barómetro. ¿Ya? Justamente acá viene, por ejemplo, lo que era un calorímetro. Un calorímetro es un instrumento que mide el calor, ¿ya? ¿Y qué más dice ahí? Eso es como algo importante, nos puede medir el calor, principalmente de alguna muestra que se encuentra en estado fluido, es decir, en estado líquido o estado gaseoso, ¿ya? Y se relaciona también con el movimiento de las partículas, o sea, con la energía cinética que tienen las partículas. Podemos buscar otra vez, por ejemplo, para ver la relación que tiene la temperatura con la energía cinética. ¿Cómo es la relación entre la temperatura y la energía cinética? No sé si hemos ocupado esto. Es directamente proporcional, es decir, a mayor temperatura las moléculas se tendrían que mover más todavía. Tratemos de ver la PET. Existen diversas PET, simulaciones son las PET, a eso me refiero. Por ejemplo, tenemos tenemos una membrana semipermeable. Centro de masa, tratemos de agregarle sustancia. Ya, por ejemplo, le estamos agregando. ¿Qué pasaría si le agregamos una mayor cantidad de partículas, en este caso partículas de tipo de color celeste? ¿Cuál es su predicción? ¿Qué pasa si agrego más partículas? Apúrese Va a haber antes más que... presión. Mira, agregué muchos más. Aumentan los choques. Los choques pueden hacer que haya una reacción química u otra cosa. Mientras más choque. Tengo la tasa de flujo, escala, puedo ponerle un cronómetro para medir el tiempo. ¿Ya? Ahí puedo medir el tiempo. ¿Qué más me está permitiendo esta simulación? Eso. Y al lado puedo ponerle partículas de tipo B o de color naranja. ¿Qué pasa si voy agrandando las partículas? Son más grandes. ¿Se mueven más rápido o más lento? Más lento. Se mueven más lento. Mientras más masivo, más lento.
Y si le aumento el tamaño, en este caso el radio, se relaciona con el tamaño. ¿Qué pasa si los caliento? Le aumento la temperatura. Se tiende a mover más rápido, mira. Entonces acá hemos hablado de diversas variables de estado como lo que es la temperatura, el volumen, entre otros. ¿Ya? Es un ejercicio que también quedó hecho de la clase anterior. Lo quiero retomar. Tratemos de cambiar un número, un dato. ¿Ya? O podemos hacer el mismo ejercicio para explicarlo nuevamente. Considerando que fue una clase que faltó demasiada gente por términos de previa de la celebración de la primera Junta Nacional de Gobierno. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, la fórmula de calor es calor, Q, es igual a la masa por calor específico por la variación de la temperatura. La variación de cualquier cosa siempre va a ser lo final menos lo inicial. Si analizamos los datos, se requiere 209 joules, nos están dando el calor, porque el calor es, la unidad es joule, entonces nos dieron el calor. Para aumentar la temperatura de 50 gramos de agua, nos están dando la masa, que son 50 gramos. ¿Qué más nos dieron? De agua en 1 grado Celsius. La variación de temperatura, el cambio de temperatura, sabemos que es 1 grado Celsius. Y también nos están dando el calor específico, que se representa con la C minúscula, en este caso del agua, el cual nos está diciendo que es 4,18 y la unidad joule partido en gramos grados Celsius. Si vemos la unidad del calor específico que nos están dando, nos están brindando, sabemos que está en gramos, por lo tanto la masa tiene que trabajarse en gramos. Si la masa no estuviera en gramos, por ejemplo, no fuera 50 gramos, si estuviera en kilos, tendríamos que pasarla a gramos. Y si la temperatura no estuviera en grados Celsius, la tendríamos que pasar también, en este caso, a grados Celsius, porque el calor específico es el que manda. Pero dice, si se deseara aumentar la temperatura de 200 gramos de agua, entonces la masa que están calentando realmente es 200 gramos de agua en 20 grados Celsius. El cambio de temperatura sería 20. ¿Cuánto calor debe agregarse al sistema? Calor en masa. Masa sería 200. La unidad está en gramos. Por calor específico, que es 4,18. Si tienen duda, me van deteniendo en el momento. Y eso lo tienen que multiplicar por la variación de temperatura, que en este ejercicio le estaban promediando que era 20. Bueno, y ahí nosotros multiplicamos. Voy a buscar calculadora. Acá tengo una. Entonces nos queda 200 por 4,18 y por 20. 16.720. 16.720. Estamos sacando calor. Por lo tanto, ¿cuál es la unidad que estamos trabajando acá? ¿Cómo se decía la J, profe? Calor es energía. ¿En qué se mide la energía? ¿Cuál es la unidad de energía? La respuesta era Joule. ¿Ya? Si realizamos la fórmula o ¿cómo se llama? Las variables, las unidades que tiene esto, lógicamente el gramo se cancela con el gramo que está acá abajo y el grado Celsius se cancela también con grado Celsius y la unidad que te queda sería joule. Ese joule, ¿a qué se podía transformar? ¿Se podía transformar a otra unidad de energía? Sí, se podía transformar a otra unidad de energía. Por ejemplo, ¿cuál es otra unidad de energía que podemos trabajar aparte de joule? La caloría. ¿Ya? Bueno, la energía interna, como hemos comentado, corresponde a la suma de calor más el trabajo mecánico. En el caso que el sistema realice un trabajo, si el sistema realiza un trabajo sobre el entorno, se considera que es negativo.
Ahora, si el entorno hace un trabajo sobre el sistema, es positivo. Y el calor también puede ser positivo o negativo. Si el calor se libera del sistema hacia el entorno, es negativo. Pero si el sistema absorbe calor, o sea, el calor fluye desde el entorno al sistema, el calor va a ser de signo positivo. Otra variable de estado corresponde a lo que es la entalpía, la cual corresponde al cambio de calor cuando se mantiene constante la presión. Y tenemos dos tipos, la entalpía nos puede servir para clasificar las reacciones como exotérmica o endotérmica. Ahí nos están dando dos ejemplos. El primero, soda cáustica con ácido clorhídrico. Es una reacción de neutralización. Es como cuando ustedes juntaron cuando estaban chicos vinagre con bicarbonato. ¿Qué pasaba cuando juntaban vinagre con bicarbonato? En palabras simples. Se subía. Explotaba. Subía, explotaba, se calentaba, ¿ya? Se calentaba, eso es lo importante, que se calienta. Si usted analiza el recipiente, el vaso, la taza o el tubo de ensayo, si está acá en el colegio, en el laboratorio, se da cuenta que se calienta. Por lo tanto, estamos hablando de una reacción que libera calor, es decir, que es exotérmica, ¿ya? Ahora, si usted me pregunta, yo lo hice con vinagre y bicarbonato, pero ahí no está hablando de la soda cáustica y ácido clorhídrico. Son más concentrados y son más peligrosos también esto, lo que usted está hablando acá. ¿Sería más notorio hacerlo con ácido clorhídrico en vez de vinagre? ¿O no? ¿O sería lo mismo? Sería más notorio porque es más fuerte. Porque es más fuerte, más concentrado, mientras más intenso, aumenta en este caso la reacción. Por lo tanto, es más notorio. ¿Ya? Y el ejemplo de la reacción endotérmica, que es una reacción que absorbe calor, el amoníaco. ¿Ya? El amoníaco lo están calentando, es decir, absorbe calor, tiene que absorber calor, y al calentar el amoníaco se está transformando en los elementos que lo componen, que son el nitrógeno y el hidrógeno. ¿Ya? Si calentamos, por ejemplo, amoníaco, podemos separarlo. Es lo mismo que calentar agua. ¿Qué pasa si tengo agua y lo caliento? ¿Qué pasa si caliento agua en una olla? ¿Es un proceso exotérmico o endotérmico? ¿Libera calor o absorbe calor? Libera. Absorbe. Si tengo agua en una olla y la caliento, ¿qué tiene que hacer el agua para calentarse? Absorbe calor. Absorber calor. Y si la caliento mucho, 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 o sea, no tanto, pero igual la caliento, ¿en qué se podría transformar el agua? En vapor de Se agua. evapora. Claro, se evapora en vapor de agua. Tenemos diversas variables de estado. Recuerde que una variable de estado es una variable que solamente depende del punto final y el punto inicial. Por ejemplo, la entalpía, entropía, energía libre. La clase anterior hablamos de la energía interna y otras variables de estado que hablaron ustedes cuando estaban más chicos, como por ejemplo el volumen, la temperatura, la presión, entre otras. La entalpía se representa con la letra delta H. La letra delta, que es como un triángulo, es una letra griega que significa cambio, o simplemente la entalpía se puede representar con la H muchas veces. Y se relaciona con el calor, la energía calórica, si la reacción absorbe o libera calor. Eh, para eso nos puede servir la entalpía. ¿Ya? Recuerde que la primera ley de la termodinámica habla de la conservación de la energía, por lo tanto, tanto la energía interna que vimos en la clase anterior y la entalpía que estamos hablando ahora se relaciona con la primera ley de la termodinámica. Hay una segunda variable que tenemos que ver dentro de esta clase o la clase que venga más adelante, que es la entropía, la cual se representa con la letra delta S o simplemente con la S, ¿ya? Y mide el desorden, ¿ya? ¿Qué tan desordenadas están las moléculas o las partículas o los átomos? Mientras más desorden, mayor entropía. Y la segunda ley de la termodinámica apunta que la entropía del universo siempre va a tender a aumentar, siempre tiende al caos. Existe una primera ley que nosotros no la comentamos, que es la ley cero de la termodinámica, y la ley cero se relaciona
con el equilibrio térmico. Por ejemplo, si tengo dos cuerpos a diferente temperatura, el calor va a fluir del cuerpo que tiene más al cuerpo que tiene menos calor hasta llegar a un promedio de la temperatura. Esa es la ley cero de la termodinámica. La primera ley, la conservación de la energía, que se relaciona con lo que es la energía interna de la entalpía, y la segunda ley se relaciona con el aumento de la entropía del universo. Y finalmente hay una otra variable más, ¿ya? Que es la energía libre de Gibbs, que se representa con la letra G o delta G, que mide si el proceso es espontáneo. Y el concepto espontáneo se tiene que interpretar como que ocurre de manera natural. Por ejemplo, la oxidación de los metales, ¿es espontáneo? Sí, es espontáneo porque ocurre en la naturaleza. Independiente de que sea rápido o que sea lento, algo espontáneo acá en la termodinámica es algo que ocurre en la naturaleza. ¿La evaporación del agua es espontánea? ¿Que el agua se evapore ocurre en la naturaleza? Yo creo que en algunos casos sí. Sí, yo creo que también, porque ¿cómo se forman las nubes? ¿Qué pasó con el agua que estaba en la poza cuando llovió el otro día? Después no estaba el agua. ¿Qué pasó ahí? ¿Llegó un marciano? ¿Llegó el marcianeque? ¿Se llevó el agua? Se ¿Qué ocurrió? evaporó. Se evaporó. Entonces, ¿la evaporación del agua es algo espontáneo? ¿Sí o no? Sí, Sí. Sí, Sí. perfecto. ¿Ya? Si lanzo un huevo de aquí al final de la sala, ¿se quebrará? ¿Será espontáneo eso? Claro, porque lo más probable es que se quiebre, entonces es espontáneo. Que el aceite flote sobre el agua es espontáneo. Sí, O sea, el concepto Sí, espontáneo es lo Sí. que va a ocurrir. Pero hay muchas cosas que de repente no son espontáneas. Por ejemplo, que se mezclan algunas cosas, entre otras cosas. Y sí se pueden modificar algunas variables, como por ejemplo la temperatura, la presión, el tamaño, el volumen, ¿cierto? Y hacerlo espontáneo, pero hacerlo espontáneo de manera natural, sobre todo lo que es la temperatura. Podemos modificar la temperatura y, por ejemplo, formar hielo, o todo lo contrario, formar vapor de agua. Ese es un ejercicio que también estaba propuesto de la clase anterior, estaba hecho de la clase anterior. Igual lo quiero leer para, sobre todo, la gente que faltó. Eh, Acá la fórmula que ocupamos es energía interna, lo que nos están pidiendo, y la energía interna es la suma de calor más trabajo mecánico. Tanto calor como trabajo mecánico y energía, la unidad es Joule, tienen que estar en Joule. ¿Ya? Si analizamos los datos de este ejercicio, nos está diciendo que se encienden los gases hidrógeno y oxígeno en un cilindro cerrado, o sea, no tiene intercambio de masa. Se produce una reacción química producto de la cual se libera, es decir, no está hablando de calor. Y cuando se libera, se considera que el calor sería negativo. Por lo tanto, eso 1150 usted lo tendría que considerar menos 1150. Además, la reacción hace que un pistón ubicado en la parte superior del sistema se eleve. O sea, lo que está ocurriendo es que el sistema está haciendo un trabajo, está desplazando, está moviendo algo. Por lo tanto, en este caso, el trabajo también se considera de signo negativo. Porque cuando es negativo, cuando el sistema lo hace sobre el entorno, cuando el sistema hace un trabajo sobre el entorno, hablamos de trabajo negativo, que en este caso no sería 480, sino que sería menos 480. Y finalmente sumamos estos dos números negativos y también llegamos a un valor negativo que corresponde en este caso a menos 1630 Joule. ¿Ya? Podemos decir que es un proceso exotérmico porque libera calor, pero también podemos decir que es un proceso exergónico. Acá está el concepto de antes que hablamos. El exergónico significa que además de liberar calor, ¿ya? Es un proceso que también está realizando un trabajo, o sea, está perdiendo calor, pero también está perdiendo energía en relación al trabajo que está efectuando. Ahí está el concepto de exergónico, ¿ya? Entonces podemos decir que es exergónico y exotérmico. Existe una diferencia entre estos procesos. Exotérmico solamente libera calor. Exergónico, además de liberar calor,
realiza un trabajo, o sea, está perdiendo de las dos maneras. Bueno, resumiendo, lo que es la primera ley de la termodinámica se relaciona con lo que es la entalpía. La entalpía puede ser positiva, negativa. En el caso que sea positiva, hablamos de una reacción de tipo endotérmica. ¿Ya? Por ejemplo, te dice que la entalpía es positiva, significa que es una reacción de tipo endotérmica, ¿ya? Lo que significa que absorbe calor. Y lo contrario, si la entalpía es negativa, exotérmica, es una reacción que libera calor. Y ahí te están dando un ejemplo. Por ejemplo, tengo agua gaseosa y luego tengo, se descompuso, se separó, es una reacción de descomposición. Tengo hidrógeno y la mitad de un mol de oxígeno en estado gaseoso. Es un proceso en este caso endotérmico, ¿ya? ¿Por qué me doy cuenta que es endotérmico? Porque el signo de la entalpía es positivo, ¿ya? Y también puedo analizarlo. Por ejemplo, si tengo vapor de agua, agua gaseosa, ¿ya? Tengo un mol y después tengo un mol y medio, porque tengo uno de hidrógeno y medio de oxígeno. Es decir, si tengo más moles, aumenta lógicamente también de esa manera el desorden, y si aumenta el desorden, lo más probable es que sea un proceso endotérmico. Los procesos exotérmicos son procesos más espontáneos. Los procesos endotérmicos no siempre son espontáneos, no siempre van a ocurrir de manera natural. Ese proceso es poco espontáneo, es decir, lo más probable es que no ocurra en la naturaleza. La reacción exotérmica es una reacción que libera calor. Si te fijas en la gráfica, en la reacción exotérmica, tengo reactivos y tengo productos. Por lo tanto, la energía de los productos es menor, porque se liberó, se perdió. En cambio, la reacción endotérmica es una reacción que absorbe calor. ¿Qué quiere decir que absorbe calor? Que gana calor. Por lo tanto, la energía después es mayor. Al comienzo tengo menos energía y después de la reacción tengo una mayor cantidad de energía. Ejercicio. En este caso, con esto vamos a terminar. Nos están hablando la combustión de la sacarosa. ¿Saben lo que es la sacarosa? Azúcar. ¿Ya? La combustión del azúcar produce dióxido de carbono y agua desprendiéndose menos 5.588 kJ. Primero que todo, ¿es una reacción exotérmica o endotérmica? Fíjate que la entalpía te la dieron negativa. ¿Ya? Se me cambió. ¿Dónde está? Ahí sí. Fíjate que la entalpía es negativa. ¿Ya? Hace un rato atrás estuvimos hablando de qué pasaba con la entalpía, si era positiva o negativa, qué tipo de reacción era. En este caso hablo de una reacción con entalpía negativa. Por lo tanto, ¿es una reacción exotérmica o endotérmica? ¿No? ¿Nos escucharon? La respuesta era exotérmica. ¿Por qué me doy cuenta que es exotérmica? Por el signo de la entalpía negativa. Perfecto. En este caso, me pide que balanceemos la ecuación. Anotemos la ecuación balanceada. ¿Qué es lo que primero tendría que anotar? Los datos. Eh, no te escuché, disculpa. Los datos. Los datos. Tengo que balancear la ecuación. Tengo dos partes que hacer. Una, balancear la ecuación y después tengo que sacar un cálculo. ¿Cómo balanceo? ¿Cómo escribo la ecuación? Primero tengo que identificar lo inicial. ¿Cuáles son las cosas iniciales que tenía? La combustión completa de la sacarosa. ¿Qué es lo que tengo al comienzo? Sacarosa. Escribo la fórmula de la sacarosa. ¿Cuál es la fórmula de la sacarosa más conocida como azúcar? Carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11. Para que se pueda combustionar, ¿qué tiene que haber? ¿Qué tendría que haber para que haya una combustión?
No sé si hicieron un experimento cuando estaban chiquititos, en primero básico, por ejemplo. Había una velita y la prendían y la ponían en un vasito. ¿Qué le pasaba a la velita? Apagada. Ah, se Se apagaba. apaga. Entonces, ¿qué tiene que haber en una combustión? ¿Por qué se apaga la vela? ¿Sabían por qué se apaga la vela? ¿O ustedes pensaban que había un marciano que apagaba la vela? No era un Falta marciano. oxígeno. La falta de Por el, oxígeno. Entonces, para que haya combustión, tiene que haber oxígeno. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se forma en una combustión? ¿Lograron darse cuenta alguna vez qué es lo que se formaba en una combustión? ¿Alguna idea? Piensa, por ejemplo, en un auto. ¿Qué es lo que está quemando el auto? Benzina. ¿Qué es lo que está formando el auto? Incluso el ejercicio te lo dice que lo que está formando, lo que se forma en la combustión. ¿Qué es lo que se forma en la combustión? Dióxido Dióxido de de carbono. dióxido de carbono. Ya, perfecto. No, La reacción exotérmica, lo que tú estabas preguntando ahora, ¿qué es lo que se está formando? La respuesta era dióxido de carbono, ¿ya? Si yo hago el mismo experimento que hacía generalmente cuando estaba chiquitito en básica, ¿cómo me puedo dar cuenta que se forma dióxido de carbono? La misma velita que tengo encendida, la acerco al vaso. ¿Qué le pasa al vaso? ¿Te queda normal o le pasará algo al vaso? El vaso te dice quedar negro. ¿Y por qué te queda negro el vaso? Porque tiene carbono, dióxido de carbono. ¿Por qué el tubo de escape te queda negro? El tubo de escape del auto. Porque estamos hablando de dióxido de carbono. ¿Y la otra sustancia? ¿Cuál es la otra sustancia, además del dióxido de carbono, que se está formando? Agua. Agua. ¿Ya? Fórmula química del agua, H2O. ¿Ya? H2O. Ahí tengo planteada la ecuación. ¿Esa ecuación está balanceada? Por ejemplo, la cantidad de carbono es igual al lado izquierdo y al lado derecho. ¿Cuántos carbonos tengo a la izquierda de la flecha? 12. Ya, ¿y cuántos carbonos tengo a la derecha? Los carbonos en la C. 1. La flecha 1. me separa lo izquierdo de lo derecho. Uno, no está balanceada. Por lo tanto, tenemos que tratar de balancearla. Para poder balancearla, nosotros podemos buscar números que se ponen antes de la sustancia, por ejemplo, en esos espacios. Y esos números se va a multiplicar lo que venga después. Eso es lo primero que nos están pidiendo. ¿Ya? Y después nos piden una relación simple, una ecuación de primer grado en el caso de la B. No sé si hay alguna consulta hasta el momento. El ejercicio en sí lo vamos a dejar para desarrollar la siguiente clase. Viene más contenido, por ejemplo, preguntas que no alcanzamos a desarrollar para el cierre de la clase, que eso lo vamos a abordar la clase el próximo martes. No sé si hay alguna consulta. Igual No, parece ninguna, básico, profe. No, profe. profe. gracias, parece básico el experimento, pero para comenzar la clase el próximo martes 28, traten de conseguirse una vela, algo para prender la vela y un vaso para tapar la vela. Porque quizás de así, a lo mejor haciendo es algo concreto, bastante básico, podemos llegar a la conclusión que nunca se te olvide más que para que haya una combustión tiene que haber oxígeno y lo que se va a formar dióxido de carbono y vapor de agua. ¿Cómo nos podríamos dar cuenta que se forma el agua, el vapor de agua? ¿Alguna idea? Lo vamos a ver en la siguiente clase entonces con el vaso, la vela encendida y vamos a cubrirla. Ahí tendremos que saber. Excelente, Michelle. El vaso nos está diciendo que tiene que quedarte como húmedo adentro. Por lo tanto, el vaso que tú vas a ocupar tiene que estar al comienzo seco y limpio. ¿Podrás traer un vaso a la siguiente clase plástico? Sí.
No, porque si le pones una vela, que lo más probable es que pase el vaso plástico. Se derrite. Se te va a derretir, se te va a quemar. Por lo tanto, el vaso tiene que ser de vidrio. Que tengan bonita semana, nos vemos. Hasta luego, Chao, hasta el profe, próximo. cuídese. Nos Chao, vemos. profe. Chao, profe, que Chao, esté bien. profe, cuídese. Chao, profe.